Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria, en su temporada número 30. Estamos en Inefable Contenidos, programa número 9. Gran propuesta, como se lo venía adelantando en la introducción. Vamos a tratar de poder comprender, analizar más de los temas financieros, económicos, lo que está pasando, lo que pasa en la calle, lo que pasa en la macro. Todo eso con un especialista que está en nuestros estudios, como es Marcelo Lanche, analista financiero de la Sociedad de Bolsa SBS. Con él vamos a estar abordando todos estos temas. Luego, en el segundo bloque, nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con el análisis de la política internacional del gobierno de Milei. Como les decía, hay guerras por todo el mundo y vamos a tratar de analizar todas estas cuestiones, como también la tensión en las relaciones diplomáticas entre la Argentina y España, con un analista como es Juan Cruz González, en la segunda parte del programa, y al final todas las consideraciones de esta noche. Para esto nos vamos rápidamente a los auspiciantes y cuando regresamos ya está con nosotros Marcelo Lanche. Expertos en nutrición desde 1977. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Hola, soy Belén Ramos Pacheco, soy abogada especializada en sucesiones y conflictos inmobiliarios. Es muy importante que ante un grave conflicto que tenga que ver con herencias o derechos de posesión, consultes con una abogada especializada como yo en la materia para evitar que este conflicto se agrave. Te espero para tu consulta o para tu planificación sucesoria. Ascuaga y Asociados, Estudio Contable. En San Nicolás, Chacabuco 66, primer piso. Y en Rosario, Corrientes 1489, cuarto piso, departamento 1. Administración@estudioascuaga.com.ar. ¿Sabías que podés descargar y pagar tus facturas o hacer reclamos técnicos a través de EDEN WhatsApp? Escribinos al 336-452-6944. Elegí la opción que estás buscando y realiza todos tus trámites desde tu celular de manera fácil y rápida. Agendanos 336-452-6944. EDEN. Somos energía que transforma. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima, Álvarez 28, teléfono 443-5029. Bueno, como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros el analista financiero Marcelo Lanche. Muy buenas noches, Marcelo, bienvenido a San Nicolás Debate. Hola, Baltasar, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un gusto, Marcelo. Bueno, como lo decía en la introducción, tratar de entender un poco lo que pasa en la economía, en las finanzas, sos un especialista. Vamos a tratar de traducir qué es el mercado, qué está ocurriendo. Vamos a comenzar, Marcelo. ¿Me querías comentar algo? Sí, justamente estamos transitando una semana rara, Exacto. distinta. Veníamos de algunas semanas, meses de bastante calma financiera y a partir del lunes, martes, miércoles, algunas variables como el tipo de cambio financiero, el dólar MEP, el dólar contado con liquidación, se despertaron de una larga letanía que tenían, por lo menos desde el, había arrancado el año en zona de 1.000 pesos, tuvo un pico sobre la segunda quincena de enero que lo llevó a zona de 1.200 y después, de la mano de buenas noticias que vinieron por lo menos desde la parte financiera, que vinieron de parte del gobierno con objetivos de inflación cumpliéndose,
con un plan dentro de todo claro respecto al sendero desinflacionario y con buenas noticias también desde lo fiscal, con varios meses, ya 4 meses consecutivos de superávit fiscal, analizados desde el punto de vista de base caja, no de devengamiento, pero superávit fiscal. Al fin, el mercado se puso optimista con el plan, lo vio con muy buenos ojos y de la mano de eso vivimos algunos meses de calma financiera, entre comillas, más allá de la realidad económica más compleja y más completa que, si abrimos el panorama y vamos hacia la economía real, estamos viviendo con una fuerte recesión, consecuencia del plan ortodoxo que se está practicando. Básicamente 2 cuestiones que siempre van de la mano, ¿no? Pelear contra la inflación viene de la mano siempre con cierto nivel de recesión, y la gente en las elecciones del año pasado ya ha elegido eso, y por lo tanto todavía lo está asimilando, lo está soportando. Pero bueno, esta semana algunas cosas cambiaron. La novedad, si queremos, respecto a las semanas anteriores, fue la baja en la tasa de política monetaria que realizó el gobierno la semana pasada. Una política que ya venía realizando. El gobierno puso como objetivo limpiar la hoja de balance del Banco Central de la mano de bajas sostenidas en la tasa de interés de mercado, en la tasa de interés de política monetaria, y de la mano también del reemplazo de deuda que tenía el Banco Central por deuda que emite el gobierno. Estas bajas de tasas, hasta la semana pasada por lo menos, vinieron siendo asimiladas por el mercado, pero da la sensación que esta última baja de tasas fue más de lo que el mercado ya pudo soportar. Básicamente porque estamos hablando ya de una tasa de 40% de política monetaria que se traduce en tasas de plazo fijo, que es la tasa que ve la gente, del 30%, 30% anual, tasa nominal anual, y a partir de ahí el mercado o la gente, el inversor en general, volvió a ver al dólar, que estaba adormecido, como una alternativa. Digamos, ya a esos niveles de rentabilidad, quedarse en pesos y apostar a hacer tasas de interés en pesos, esa tasa del 30% anual es una tasa mensual más o menos de un poquito más abajo del 3%, 2,8% más o menos, versus una inflación que, si bien la vemos a la baja, en el último mes dio 8,8 en el mes de abril. Entendemos que eso pudo haber despertado dólar, pero no vemos igual, o no sé, por lo menos desde SBS, nuestro equipo económico y los distintos economistas que seguimos, no terminamos de ver una gran señal de alarma con esto, porque si nos ponemos a analizarlo más en el largo plazo, estamos viendo que el dólar se movió un 23% en el año contra una inflación de 70%. Lejos está esto de ser una corrida, sobre todo porque el Banco Central sigue comprando dólares y asimilando reservas, pero es una señal, sí, de amarilla, si queremos ponerle un color, ¿sí?, para el gobierno en esta política de bajar constantemente la tasa de interés. Imaginamos que a partir de ahora el gobierno puede que reduzca el ritmo de disminuciones de tasas o inclusive la magnitud. Hoy, por lo menos hoy, jueves, el dólar se mantuvo estable respecto a ayer. Habrá que ver si esto se mantiene así y llegamos a un nuevo escalón del dólar. También a lo mejor apuntalado del lado de las liquidaciones de la cosecha gruesa, que vienen demoradas. Según la Bolsa de Rosario, vienen un 30% más lenta de lo que normalmente vienen en año, o por lo menos el promedio histórico, lo cual es un alimento para el dólar también, ¿no es cierto? Las ventas de soja terminan en un 80% se liquidan por el mercado único de cambios, y un 20% del mercado financiero que alimenta la baja del dólar. Veremos si un aumento en el ritmo de la cosecha, de la liquidación de la cosecha, puede estabilizar la variable. Bien, Marcelo, a este panorama tan claro que estás trazando, en el cual conviven varias variables y que incluso la gente
lo está tratando de asimilar, lo que nos está pasando en el día a día. Quiero marcar dos cuestiones que me parecen interesantes como para que nos puedas explicar y que el gobierno, a lo largo de 5 meses y medio de gestión, sale a relucir con bombo y platillos, como es el superávit financiero de caja que vos marcás. Sí. Para que la gente, lo entienda, ¿en qué se traduce? Porque debe ser un hito importante, porque el mismo gobierno ha dicho que hacía 16 años que no se obtenía. ¿Qué significa esto? Para que la gente lo entienda, es llegar a fin de mes usando la tarjeta de crédito. ¿Sí? Es eso. El gobierno está llegando a fin de mes usando la tarjeta de crédito. Le está dando los números, llega a afrontar todo lo que tiene que pagar, pero está debiendo cosas que en algún momento va a tener que afrontar. O sea, hay cosas que no está pagando. Exactamente. Hay cosas que no está pagando. Transferencias a las provincias, principalmente eso. ¿Este superávit es sostenible? Todos coinciden que no. Uno no puede seguir acumulando deuda internamente, en algún momento hay que pagarla. Por lo tanto, es muy importante, y esto tal vez también fue otro de los alimentos de esta suba en el dólar que hubo esta semana. Es importante, es fundamental para el gobierno que avance la ley bases. Bien. Que viene bastante parada. Exacto, y esa pregunta desde lo político, de la cuestión legislativa, digo, el gobierno parece que hay algunas dilaciones, de hecho se ha postergado el pacto de mayo. Digo, ¿qué escenario ven los analistas de mercado como vos si no se aprobara la ley bases, digo, con respecto a lo que tiene que ver con la seguridad jurídica que requieren las inversiones que se necesitan? A ver, la ley base, si no se aprueba, el gobierno, difícil poder pronosticar qué es lo que hará el gobierno. Uno lo que hace es asumir o estimar en función de lo que viene haciendo. La decisión del gobierno de mostrar superávit parece tajante y parece inamovible. Entonces, con ley bases o sin ley bases, el gobierno, entiendo, va a seguir insistiendo con el superávit fiscal. El problema de no tener la ley bases es que el costo de ese superávit fiscal es más brutal para la sociedad, porque básicamente lo están pagando principalmente los jubilados, con una licuación importante de sus ingresos, lo están pagando las provincias con reducción de transferencias. Y si esto sigue así, obviamente, ¿en qué repercute? En estos niveles de recesión que se pueden llegar a estirar. La ley base le daría herramientas al gobierno, sobre todo del lado de los ingresos, con nuevos recursos, que posibilitarían que el ajuste o la llegada al superávit sea más del lado de los ingresos y no tanto del lado del gasto, que es lo que más sufre todo el mundo. Bien. Marcelo, entre los tres motores de la economía, inversión, consumo y exportaciones, vemos que los indicadores están dando claramente negativos. De hecho, vos acentuás la recesión que se está teniendo, o sea, pasamos del fogonazo de tal vez una hiper a un freezer. Sí. Digo, ese es el escenario en el que estamos. Esta recuperación que algunos analistas ven en B, porque hemos tocado fondo, ¿vos cómo la visualizás? Puede llegar a ser en B, lo que no sabemos es cuándo va a iniciar esa B, ¿no es cierto? Porque la economía seguramente cuando de funcionar el plan, obviamente, y de llegar a una estabilización de la macro, va a repuntar por alguno de los siguientes, o por la suma de los siguientes rubros, básicamente. Por el lado del consumo, si vuelve el crédito a las personas, a los individuos, que está volviendo, los bancos que durante muchos años tuvieron como único cliente o principal cliente al gobierno, ahora tienen que salir a buscar clientes fuera en el sector privado, arrancan obviamente con corporaciones, arrancan con las principales empresas del país, pero ahí no termina el abanico de clientes y en algún momento el crédito llega a la gente también, se empiezan a ver con planes para compras en cuotas a mayor plazo, a menor tasa, en algunos casos inclusive sin intereses. Eso desde ya es un repunte del consumo. Pero el motor principal, el más importante, va a venir del lado de la inversión, y la inversión va a venir el día que no tengamos más cepo. Ahí va. Tema clave, abrís una ventana, tema cepo. Se ha ido y venido, pero todos coinciden en que para que regrese la inversión tiene que haber liberación del cepo, porque nadie va a invertir en un país en donde no podés remesar utilidades y demás. Exacto. ¿Qué escenario tiene que darse de lo macro para levantar el cepo? A ver, uno podría, si rememoramos a la época de Macri, una de las primeras medidas que tomó fue levantar el cepo. Sí. Después lo tuvo que regresar. Entonces, creo que el aprendizaje de eso fue, no se puede liberar el cepo así como así,
no por lo menos sin haber hecho un ajuste ya pleno de las tarifas, porque cualquier liberación del cepo o ajuste del dólar, si todavía tenemos subsidios, termina repercutiendo en aumento de subsidios y por lo tanto en aumento del déficit. Hasta que no pase eso, seguramente el cepo no se va a liberar. Y el otro punto, que siempre lo menciona el ministro de Economía Caputo, es tener las reservas suficientes en el Banco Central para afrontar cualquier tipo de susto cambiario, por decirlo de alguna corrida, manera. por ejemplo. Bien. Esto se viene recomponiendo. El gobierno arrancó con menos 12.000 millones de dólares en reservas. Hoy ya están reservas levemente positivas y comprando permanentemente, diariamente, bajando el ritmo, pero todavía comprando. Pero desde ya no es un nivel que al gobierno le dé comodidad para poder afrontar cualquier susto cambiario. Lo que el gobierno entiende es que tiene que llegar a un nivel de reservas razonable. Ese nivel de reservas puede venir dado por la estrategia actual, ¿no?, que es más lenta, o por una inyección externa, ¿sí?, del FMI o de algún tipo de organismo internacional. Lo que se cree, se rumorea por ahí, es que este acuerdo vigente que tenemos con el FMI, que es el acuerdo que ya viene desde el gobierno pasado, y que está venciendo ahora en noviembre, en su renovación, en la firma del nuevo acuerdo, incluye alguna inyección de fondos frescos, no solo con la renovación de los vencimientos que ya están vigentes, sino inyección de nuevos fondos. Uno imagina, porque es voluntad del gobierno, o por lo menos siempre los manifiestan, que es importantísimo levantar el cepo para ellos. Uno imagina que inyectándose esos fondos, fines de este año, principios del año que viene, el cepo se estaría liberando. Si llegamos a ese momento con una macro más estable, con niveles de inflación más cercanos al 3-4% mensual, uno imagina que las inversiones van a venir, porque Argentina es una tierra de oportunidades. Y la oportunidad, obviamente, es ahora que en general todos los activos financieros, reales, están muy baratos. Bien. Última consulta, Marcelo. Indudablemente es un tiempo de incertidumbre, algunos también se esperanzan con esta nueva dinámica del gobierno, pero bueno, hay una hoja de ruta que se está trazando. Tal vez, muchos lo dicen, incluso el mismo Milei, no un programa económico. ¿Qué sugerencia, recomendación se le puede dar un analista como vos al pequeño ahorrista, al pequeño inversor, aquel que tiene un excedente? ¿Dónde colocarlo? ¿Qué puede estar mirando en el escenario como para decir, bueno, apuesto por esto, me posiciono? Sí, a ver, para el pequeño ahorrista, para el inversor, hoy por hoy, yo entiendo, más allá de que el plan viene siendo exitoso en su lucha contra la inflación, creo que todavía la inflación está en niveles altos. Obviamente nada comparado con lo que vivimos en diciembre, lo que vivimos en enero, pero bastante altos al fin, y creo que las prioridades deberían por lo menos pasar por ese lado. Hay activos para cubrirse contra la inflación, no solo en el sistema de bursátil, sino también en cualquier home banking, en cualquier banco, y para personas físicas, para individuos, el plazo fijo UVA hoy es a pesar de que es una inversión a 180 días, hoy es una de las pocas alternativas que sin riesgo, o por lo menos sin un alto riesgo, con muy bajo nivel de riesgo, le permiten al ahorrista mantenerse cubierto de la inflación. Después, en el mercado bursátil en general, hay otras alternativas que implican mayor riesgo. Nunca está de más tampoco en este país mantener una parte de la cartera dolarizada, sino la mayor parte, una parte importante seguro, porque al fin de cuentas el panorama económico todavía está algunos meses de estar claro y estar solucionado, y ante cualquier vaivén, obviamente en este país, por tradición, por todo lo que acarreamos, los instrumentos en dólares son los que más nos han protegido, y ahí en ese sentido hay obligaciones negociables de empresas de primera línea, como YPF, como Loma Negra, que a un ahorrista le permiten, con sus pesos, estar dolarizado en ese tipo de activos, y devengar una tasa de interés que hoy por hoy está en zona de... Hoy salió, por ejemplo, una nueva obligación negociable de YPF que cortó al 6%. 6%. Exactamente. Y después para inversores que están con más apetito de riesgo, que hay oportunidades para hacer buenos números de rentabilidad, asumiendo esos riesgos, hay importantes. Una tal vez de menor riesgo puede llegar a ser los bopreales, que son bonos que el gobierno emitió para importadores y que hoy por hoy son títulos que se pagan en dólares y dentro de lo que hay es de bastante corto plazo,
por ejemplo, el Bopreal Serie 3, que es el que se termina de amortizar en 2026, hoy está arrojando una rentabilidad de 16% anual en dólares, interesante, y para aquellos con mucho más apetito al riesgo están directamente los bonos soberanos globales y bonares, que ya están en zona de 24-25% nominal anual, en un escenario de que el gobierno le va bien, que el plan funciona. Esos bonos hoy están valiendo en zona de $55, 55-56 dólares, y en época del gobierno anterior estuvieran valiendo en zona de $20. Esa es la volatilidad a la que se está expuesto. Bien, perfecto. Hay propuesta alternativa para todos los perfiles, hay que decidir. Exacto. Marcelo, se nos fue el tiempo, te quiero agradecer mucho la presencia en el programa esta noche. A vos, Baltasar, muchas gracias. Lo vio, lo escuchó, tratando de poder comprender la dinámica de lo que tiene que ver con la economía argentina, de lo financiero. Hemos tratado todos los temas con el analista financiero de la Sociedad de Bolsa SBS, Marcelo Lanche. Ahora nos vamos rápidamente a la tanda. Cuando regresemos nos metemos en los temas internacionales con Juan Cruz González. Entre SRL, más de 40 años aportando a la sociedad ingeniería de sanidad ambiental. Fabián Contartese, asesor financiero, agente productor de mercado de capitales, inversiones bursátiles, 336-427-9578, Petreca 5, San Nicolás. Fabián Contartese. H2 Orgánicos, vegetales hidropónicos, alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, Controles Ambientales, Sustentabilidad Energética y Reciclo de Materiales, Ensayos Químicos y Físicos, Diagnósticos sobre Procesos, Cursos Internacionales e InCompany. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. Donde crecemos, donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos. Como lo habíamos anunciado, damos comienzo al segundo bloque de San Nicolás Debate y está con nosotros en contacto y es un placer saludarlo a Juan Cruz González, que es analista internacional. Buenas noches, Juan Cruz, bienvenido a San Nicolás Debate. Buenas noches, Baltasar, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, Juan Cruz, por supuesto que queríamos consultarte para poder comprender, analizar contigo un poco el mundo en que vivimos, ¿no? La complejidad del mundo en que vivimos, las tensiones que implica este tiempo. Y bueno, para eso vamos a comenzar y que nos puedas comentar un poco acerca de este nuevo capítulo en lo que tiene que ver con las relaciones Argentino-España, Argentina en cabeza del presidente Javier Milei y el presidente español, Pedro Sánchez. Digo, esta tensión que ha aumentado entre ambos, ¿hasta dónde crees que puede escalar y qué impacto puede generar a la Argentina desde el punto de vista económico del intercambio comercial? Bien, sí, sin dudas es un conflicto que ha venido escalando desde al menos la semana pasada, cuando
Javier Milei decidió presentarse en el evento Viva 24, que fue un evento del partido de derecha Vox, en donde iba a presentar su plataforma para las elecciones europeas del 9 de junio. ¿Hasta qué punto puede escalar? Yo creo que depende de cuánto este conflicto beneficia a los actores involucrados. Creemos que ambos actores, es decir, Javier Milei y Pedro Sánchez, se ven beneficiados por este no quiebre diplomático, porque aún no lo es, si bien España decidió retirar a su embajadora. Lo que se está haciendo es tensar mucho la cuerda en un momento en el cual Pedro Sánchez ha pasado por una situación de extrema debilidad política a partir de la denuncia que sufrió su esposa, Begoña Gómez, por parte de una ONG por tráfico de influencias, que luego amplió hacia Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez tuvo que tomarse, como bien dijo Milei en uno de sus, entre comillas, insultos, 5 días para ver su situación política y ver si efectivamente iba a continuar o no. Pedro Sánchez está en una situación de debilidad y le conviene este combate diplomático con Milei. Milei está en una situación de mucha fortaleza, pero los resultados económicos de su plan, si bien vienen siendo tomados como algo positivo por una parte de la sociedad, todavía estamos en lo que sería este diagrama en B que ilustran los economistas, ¿no? En términos económicos. Todavía no hemos logrado el rebote. Entonces, Milei es un experto en dirigir la atención hacia donde él considera mejor y lo está haciendo hacia el conflicto con España. Bien. Creemos que no va a llevar mucho tiempo más este conflicto y probablemente de a poquito vaya mermando hasta que los profesionales lo arreglen, los profesionales diplomáticos. Bien, más allá de este capítulo que bien marcás, Juan Cruz, de Argentina y España, estas tensiones, digo, en lo que respecta a la política exterior del gobierno de Milei, él ha remarcado y lo hace permanentemente el alineamiento a Estados Unidos, Israel, es decir, al mundo occidental. En ese marco, más allá de las preferencias estratégicas con Estados Unidos, digo, ¿cómo ves ya la política exterior de Milei en el concierto de los países y el posicionamiento que está buscando la Argentina? Bien, esto que comentás es bastante interesante y si me permitís lo voy a atar un poquito con la pregunta anterior, dado que si bien nosotros nos estamos alineando como país con los países occidentales, con los países del mundo libre, para utilizar un término que es medio de la Guerra Fría, pero se está empezando a volver a utilizar aquí mucho por el presidente y por el gobierno. Uno de los pasos que dio el presidente, que dio el gobierno, tiene que ver con el envío de una solicitud de adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN, como socios globales. Nosotros no podemos ser miembros porque no estamos en el Atlántico Norte, como bien lo dice el capítulo 10 de la Carta Orgánica de la OTAN, pero sí podemos ser un miembro asociado. Eso es un paso muy importante en términos de alineamiento con Occidente, pero el conflicto con España puede complicar un poquito eso, porque para poder ser un miembro, un Estado asociado, necesitamos del voto efectivo, positivo, de todos los miembros, de los 39. Creíamos que el caso de Gran Bretaña iba a ser problemático, ¿no? Por razones obvias. Bueno, vamos a ver qué va a ocurrir con España. Es probable que de aquí a ese momento se renueven las relaciones, se busque entablar puentes y tal vez no tengamos ese problema. Pero sí, efectivamente, se está construyendo una política exterior de máximo alineamiento con justamente Occidente, Israel y Estados Unidos a la cabeza. Bien, vamos a pasar a otro capítulo de las tensiones del mundo y de las guerras y vamos al tema de Rusia y Ucrania. A 2 años y un poco más de la invasión rusa en Ucrania, digo, ¿cómo están el listado de enfrentamientos? ¿Cómo ves la dinámica de una Rusia que parece avanzar pese a todo y de una Ucrania que resiste? ¿Hasta dónde puede escalar esta guerra? Bien, en el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿hasta dónde puede escalar? Bueno, vemos que en este momento lo que está teniendo lugar es una crisis en el caso de Ucrania. Se está llevando a cabo, se está desarrollando una batalla en la segunda ciudad más importante de Ucrania después de Kiev, que es la ciudad de Kharkov, ¿sí? Si uno analiza un poco el mapa ucraniano y las diferentes contiendas, los frentes que están abiertos,
Lo que está haciendo Rusia es utilizando una mecánica de pinza sobre Ucrania para disgregar las fuerzas ucranianas para que éstas deban dividirse, aprovechando un poco el déficit que están teniendo en materia de municiones y aprovechando también el agotamiento de las tropas. Pero también debemos decir que Rusia está pasando también por un momento particular. En las últimas semanas hubo un cambio del ministro de Defensa. El nuevo ministro de Defensa es un economista que tiene el objetivo de reducir los costos del ataque, del embate contra Ucrania, y a su vez está dando una, podríamos decir, bueno, por ahí es un poco fuerte, pero purga de los altos mandos que muchos de ellos han sido acusados por corrupción, por haber llevado a cabo contratos espurios con algunas compañías rusas, obviamente haciéndose de un negocio particular, digamos, individual, y eso ha llevado a que Putin pusiera el ojo a nivel exterior en cuanto a la guerra en Kharkov y a nivel interno en una reducción de los costos de la guerra que están dados justamente por la falta de control de estos altos mandos que ahora están siendo muy controlados. Bien, esto que estás marcando, este cambio en la orientación económica de la guerra por parte de Rusia, digo, todo lo que han sido las sanciones del resto del mundo, sobre todo de Europa, Estados Unidos, en contra de Rusia y en contra de la invasión, digo, a la economía rusa, ¿en qué le ha impactado? Digo, ¿le queda nafta como para seguir con la invasión o es parte de esta revisión de sus costos? Es parte de la revisión de costos, claramente. Claramente estamos entrando... A ver, una guerra es carísima, pero es mucho más cara para el atacante que para quien recibe el ataque. Eso lo ha demostrado un poco, bueno, las grandes guerras que hemos sufrido, y si uno hace un estudio justamente en materia económica de esas guerras, siempre es más barato contener que atacar. Que atacar, bien. Exactamente, así que en esa situación estaría un poco Rusia ahora. Bien, te paso a otro conflicto, Juan Cruz, que estamos tratando de analizar el mundo, lo global, las tensiones entre los países. Conflicto Israel-Irán. ¿Cómo se está dando la dinámica de este conflicto? ¿Qué impacto puede tener la muerte fortuita del accidente en el cual falleció el presidente de Irán? ¿Y cómo ves de alguna manera este nuevo capítulo en el cual España, Australia y Noruega han reconocido a una parte de Palestina como Estado? Perfecto. En primer lugar, la muerte del presidente fue una muerte accidental. Irán lo ha reconocido así. Básicamente eso no tendría ningún tipo de impacto, dado que en realidad el líder supremo del régimen iraní, el Ayatollah Khamenei, es quien toma las decisiones en materia de política interna y demás, así que simplemente aquí lo que va a haber es un cambio del presidente que es como si fuese para nosotros el primer ministro, es decir, es una figura sumamente importante, es una figura clave dentro de la Guardia Revolucionaria de Irán, pero no es quien toma las decisiones al mayor nivel. ¿Cómo se está llevando a cabo la guerra actualmente? Bueno, continúan los ataques de parte del Estado israelí sobre Gaza. Eso llevó a que esta última semana, si no me equivoco, un fiscal de la Corte Penal Internacional, que es la corte que juzga a las personas que cometen crímenes de guerra a partir del Tratado de Roma de 1994, personas que cometen crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad son juzgadas, ¿sí? No los estados, como en el caso de la Corte Internacional de Justicia, sino las personas. Es por eso que el fiscal de la Corte Penal Internacional llevó a cabo un pedido de captura de Netanyahu y de altos mandos de Hamas. Bien. Algo a lo que la Argentina no suscribió como miembro del Tratado de Roma y que repudió, de hecho, sí, diciendo que básicamente era una decisión desacertada por completo. Y puede impactar el reconocimiento de Palestina. Por ahora el impacto no sería mayor. Debemos estar atentos porque sí es una declaración podríamos decir, de apoyo al régimen palestino de Mahmoud Abbas, y habría que ir viendo y monitoreando el resto de los países cómo se comportan para ver si de acá en el corto plazo los resultados verdaderamente tienen un impacto a partir de este reconocimiento. Bien, final abierto también para este conflicto.
Juan Cruz, se nos cumplió el tiempo. Yo te quiero agradecer mucho la presencia, esta mirada global de los conflictos, de las tensiones diplomáticas, que seguramente, de hecho, tienen indudablemente alguna influencia en lo doméstico de los países, pero poder haber apelado a tu visión, a tu mirada, como para tratar de entenderlo. Desde ya, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por recibirme, un placer. Gracias, hasta cualquier momento. Ha pasado el analista internacional Juan Cruz González. Nos vamos a la última tanda y cuando regresamos, la despedida. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing in Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa, www.probser.com. Hola, soy Belén Ramos Pacheco, soy abogada especializada en sucesiones y conflictos inmobiliarios. Es muy importante que ante un grave conflicto que tenga que ver con herencias o derechos de posesión, consultes con una abogada especializada como yo en la materia para evitar que este conflicto se agrave. Te espero para tu consulta o para tu planificación sucesoria. Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL, combustibles líquidos y GNC, servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias, servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones, Avenida Moreno esquina Viale y Avenida Sabio esquina Guido Hispano. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima, fabricación y montaje de estructuras y cañerías, construcciones de obra de ingeniería civil, servicios complementarios para el transporte marítimo, www.somansannicolás.com.ar. Hemos llegado al final de San Nicolás Debate, gracias por acompañarnos, lo prometido, los temas financieros, la política internacional, esperemos que por supuesto agregarle contenido aparte de entretenernos esta noche. Por mi parte nada más, agradecimiento de siempre y a seguir acompañando el ciclo San Nicolás Debate y gracias a la Federación de Comercio. Hasta el próximo jueves.